Bienvenidos a un vídeo más de la Escuela Tecnodigital. Hoy veremos cuáles son las tres vías principales con las que empezar a aprovechar el potencial de Abacus Scripting de una forma muy sencilla. Voy a estar utilizando una versión de Abacus 6.14. Antes de empezar a hacer nada con Abacus, vamos a comentar cuál es la primera de estas vías. Y se trata de las macros, que van a grabar todas las acciones que vayamos realizando en Abacus a través de la interfaz en Abacus KAE en forma de comandos de Python en un archivo de texto. Así que si volvemos a Abacus, venimos a File, Macro Manager, abrimos el Manager, el gestor de macros, y podemos crear una macro. Vamos a guardarla en el Work Directory y vamos a llamarla Part1, por ejemplo. Continuar. Y a partir de este momento en el que vemos aquí Recording Macro, todas las acciones que llevemos a cabo en el KAE, en la interfaz de Abacus, van a ser grabadas. Así que vamos a crear un part, por ejemplo. Venimos aquí, Create Part, 3D, vamos a llamarlo barra, por ejemplo, deformable, sólido, a través de una extrusión, lo vamos a crear, continuar, y vamos a crear una barra con una sección circular, por ejemplo. Así que hacemos clic en Create Circle, desde el punto 0, 0, ese va a ser el centro, hasta menos 10 Z, ¿vale? Para que tenga un radio de 10 unidades. Ya podemos cancelar la opción de crear círculo. Hemos terminado el script, done, y vamos a extruirlo a lo largo de 100 unidades de longitud. Vamos a decir que sean milímetros. Ok. Bien, pues aquí tenemos nuestro part ya creado. Para parar la macro, simplemente daremos a Stop Recording y ya tenemos nuestra macro creada. Ya podríamos crear un modelo en blanco, empezar de cero, y podríamos lanzar esta macro, correr la macro, run, y repetiría esas mismas acciones que acabamos de grabar. Eso es una macro, como en cualquier otro programa. ¿Dónde está esta macro? Si venimos a nuestro directorio de trabajo, habrá aparecido un archivo llamado abacusmacros.py. Si abrimos este archivo, lo que vemos primero es que tiene formato Python, porque es un script en Python, y ha creado una función que es nuestra macro en realidad, y dentro de esa función vemos estas líneas que corresponden a las acciones que hemos realizado para crear ese path, para crear esa barra de sección circular. ¿Vale? Aquí tenemos Circle by Center Perimeter, es decir, el centro 0, 0, el punto del perímetro en menos 10, 0, y más adelante la extrusión de ese círculo, de ese sketch, a lo largo de 100 milímetros. Así que a partir de aquí podríamos copiar estas líneas en otro archivo y que empezar a crear nuestro propio script, solamente adaptando, por ejemplo, los parámetros que tengan que ver con las dimensiones del modelo, con las propiedades de material que hayamos definido, etcétera, etcétera. Esta es la primera de las vías, las macros, que también cubrimos en otro vídeo anterior. La segunda vía es el fichero .rpi, normalmente llamado abacus.rpi, y graba también todas las acciones que hayamos llevado a cabo. Sin embargo, este fichero .rpi no está disponible en la versión de estudiante. Este fichero aparece también en el directorio de trabajo a medida que vamos realizando cualquier operación directamente. Funciona como un registro de todas las operaciones que hemos ido realizando en Abacus. Si lo abrimos, veremos que tenemos una serie de líneas inicialmente con importaciones, la creación del modelo en blanco inicial, y a continuación, si bajamos, tenemos el resto de acciones que hemos llevado a cabo. Hemos realizado todas estas acciones, como hemos visto antes, para grabar la macro. Después hemos creado un modelo en blanco de nuevo y finalmente hemos probado la macro. De hecho, aquí tenemos la ejecución de esa macro, de la macro part 1. Voy a cerrar esta ventana. Vamos a mallar el part, por ejemplo. Vamos a Mesh,
Vamos a asignar un tamaño de malla, por ejemplo de 5 milímetros, bastante grande, simplemente es para probarlo. Ok. Y vamos a mallar directamente. Mesh, yes. Y aquí tenemos la malla. Como vemos, para tener una malla de buena calidad tendríamos que haber hecho unas particiones típicamente en cruz para secciones circulares para poder tener una malla estructurada. Pero lo vamos a dejar aquí por ahora. Volviendo al fichero RPI, nos pide que lo actualicemos. Así que lo actualizamos y aquí tenemos esas nuevas acciones que hemos llevado a cabo para mallar el path. Como vemos, en este caso no es necesario decirle que grabe una macro. Simplemente todas las acciones que llevemos a cabo van a ser registradas en este archivo. La tercera vía es el archivo .jnl. En este archivo, ¿qué se va a grabar? Pues solamente las acciones principales. Y este archivo igualmente no está disponible en la edición de estudio. Si volvemos a Abacus y guardamos, File, Save, vamos a llamarlo barra, por ejemplo, y ahora volvemos al directorio de trabajo, habrá aparecido un archivo que se llama barra.jnl. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos esas acciones principales que se han ido grabando también a medida que las íbamos realizando. Este archivo es mucho más corto porque, como decimos, solo se han grabado las acciones más importantes. ¿Qué acciones son estas? Son la creación del sketch, la creación del part y la extrusión de ese part y el mallado del part barra que tenemos aquí abajo. El resto de operaciones, de las cuales la mayoría tienen que ver con la visualización, no se graban en el fichero .jnl. Además, el fichero .jnl solamente aparece una vez que guardamos el modelo. Vamos a continuar probándolo. Vamos a crear un material. Materials, Material 1, Mechanical, Elasticity, propiedades elásticas le vamos a dar, tipo isótropo. Así que le vamos a dar, por ejemplo, un módulo de Young de 210.000 megapascales y coeficiente de Poisson de 0,3. ¿Ok? Vamos a crear una sección también. Homogeneous Solid, sección 1. Continuar y con el material 1. Ok. Volvemos al path y vamos a asignar esa sección. Pero antes de asignarla vamos a crear unos sets. Hacemos doble clic en Sets, lo llamaremos Set All y vamos a seleccionar toda la geometría. Done, ya lo tenemos. Vamos a crear otro set, Front, con la cara delantera. Done. Vamos a girarlo. Podemos utilizar la tecla F3 y arrastrar con el ratón. Cuando hayamos terminado, escape. Hacemos doble clic en Sets, vamos a llamarlo Back, al nuevo set, y vamos a coger la cara trasera. Ya tenemos los 3 sets que vamos a utilizar para la creación de este modelo completo. Así que nos vamos ahora a asignar la sección Section Assignments. Vamos a elegir el set All y vamos a elegir la sección 1 para este set. Es decir, nuestra pieza va a estar compuesta de ese material que hemos definido. Ya solo nos queda bajar un poco, nos vamos al Assembly y creamos una instancia para que esta barra, para que esa pieza esté dentro de nuestra simulación. Ok, aquí tenemos el Assembly, ya tenemos la instance, por eso lo vemos en este color azul. Y vamos a crear un step a lo largo del cual aplicaremos las cargas en esta simulación. Doble clic en Step, Static General, Continue, ok, dejamos todo por defecto como está. Y lo último que tenemos que hacer es aplicarle unas condiciones de contorno. Así que hacemos doble clic en PCs, Mechanical, BC1, tipo Symmetry Anti-Symmetry, porque vamos a fijar la cara trasera. Para eso hemos creado el set back. De hecho, si hacemos highlight aquí, veremos el set back. Continuar. Y vamos a elegir la opción Pinned. Es decir, vamos a fijar completamente todos los grados de libertad, todos los desplazamientos de ese set back. Pinned, ok. Y ahora vamos a aplicar otra condición de contorno a través de la cual aplicaremos la cara. Hacemos doble clic veces
Esta vez vamos a elegir Displacement Rotation, Continue, elegimos el Set Front, Continue, y vamos a decir que se desplace en la dirección Z. ¿Vale? Para eso elegiremos U3 y vamos a darle un valor de 1. Se va a desplazar 1 milímetro a lo largo de la dirección Z positiva. Ok, ahí lo tenemos, esas flechas que indican hacia dónde se va a producir ese desplazamiento. Finalmente, solo tenemos que crear el job. Así que hacemos doble clic en Jobs, para el modelo 1, dejaremos el nombre que tiene por defecto, Job 1, Continue. Ok, dejamos todo por defecto y ya tenemos nuestro modelo preparado para ser lanzado. Vamos a guardar y vamos a volver al fichero JNL. Nos dice que se tiene que actualizar y aquí lo tenemos. De nuevo, las nuevas líneas que han aparecido con la creación del material, la creación de la sección, la creación de los sets que tenemos aquí, all, front, back. Si continuamos bajando veremos todas las acciones siguientes, la asignación de la sección, la creación del instance, la creación del step, las condiciones de contorno y por último el job. Aquí lo tenemos. Así que podríamos simplemente copiar todas estas líneas, control C, en un archivo nuevo, pegarlas y guardar este archivo, file, save as, y vamos a llamarlo /script.py. Y de esta manera tan sencilla tendríamos ya un script con el que generar este modelo de la barra. Podemos borrar estas importaciones porque están repetidas, ese comentario también, guardamos y ya lo tenemos. Vamos a probar. Volvemos a Abaqus, vamos a crear un modelo en blanco, como si volviéramos a reiniciar el CAE, y vamos a File, Run Script, y podemos lanzar ese script que acabamos de crear, /script. Ok, y vemos cómo con este script hemos generado de nuevo todo el modelo de la barra. Tenemos el part con la geometría y la malla, el material, la sección, el instance dentro del assembly, el step en el que vamos a aplicar la carga y las condiciones de contorno, y esas condiciones de contorno que hemos visto finalmente, e incluso el job al final, listo para que lo lancemos y veamos qué resultados obtenemos. Con esto hemos visto las tres vías principales con las que podemos grabar directamente los scripts en Python y posteriormente adaptarlos a nuestras necesidades de una forma muy sencilla. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.